Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios sustentados en la profecía de Génesis 3, versículo 15, de donde hemos estado aprendiendo de manera profunda el mensaje de Dios para sus hijos desde el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. A este capítulo le hemos puesto por nombre El sabio se hizo necio. Desde Génesis 3, versículo 15, hemos notado cómo Satanás está incansable su lucha por destruir al linaje santo de Dios, porque tiene la intención por todos los medios de evitar que llegue la simiente que debe venir para destruirlo. Cuando Dios le declara la guerra a Satanás allí en el jardín del Edén, le advierte en Génesis 3:15 diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Desde entonces hasta concluir el libro del Génesis, hemos notado cómo Satanás no descansa con el propósito de destruir al linaje santo de Dios, porque sabe que de allí saldría la simiente que le pisaría la cabeza. Se deshizo de Abel y surgió Set. Se deshizo de Set y surgió Noé y sus hijos. Se deshizo de Sem, vino Abraham. Hostigó a Abraham, pero prevaleció él y sus hijos. Llegó Isaac, hostigó y quiso acabar con Isaac, pero éste prevaleció y vino Jacob. Satanás quiso acabar con Jacob, pero Dios intervino siempre para resguardar al linaje santo. Aun cuando Jacob fue hecho esclavo en Israel, Satanás no logró su objetivo de acabar con el linaje santo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, Israel, logra salir de la esclavitud y entra a la tierra prometida, el pueblo desea tener un rey, y Dios les concede esa intención. Fue así como Saúl llega a ser el primer rey de Israel en Canaán. Pero el primer rey no cumplió las expectativas de Dios, de modo que Dios unge a David, quien llega a ser el primer rey aprobado por Dios para gobernar Israel. En el tema anterior estudiamos cómo David, descendiente de la tribu de Judá, uno de los hijos de Israel, desde muy pequeño fue elegido por Dios de entre el pueblo de Israel para ser el sucesor del linaje santo de Dios. De su linaje debía venir el Mesías prometido para pisarle la cabeza a Satanás. En el Evangelio de Mateo dice que Jesucristo es hijo de David y por genealogía es hijo de Abraham. Y Satanás lo sabía, por eso es que se ensañó con él, pero no prevaleció su lucha de Satán contra David. Así que David llegó a tener a su sucesor, no solo en el reinado de la nación de Israel, sino también el que debía darle seguimiento al linaje santo de Dios. Y ese fue uno de sus hijos, Salomón. Después que Satanás no pudo evitar que el linaje santo representado por David desapareciera, a pesar de todas sus intenciones para corromper y matar a David, Satanás no pudo lograr su propósito de liquidar al linaje santo, pero tampoco se quedó con los brazos cruzados. Obviamente que se fue a hacerle guerra a Salomón, hijo de David, tratando de impedir que venga el Mesías prometido como la simiente que le derrotaría. Satanás sabe que si puede acabar con el linaje, no habrá Mesías. Si puede corromper o destruir al linaje santo, no vendrá el Mesías para aplastarle la cabeza. Sabemos por las escrituras sagradas que Salomón es el hombre más sabio que jamás haya vivido sobre la tierra, pero también fue el hombre más fatuo, más insensato o más necio que haya vivido sobre la tierra. Pero estudiemos un poco más de la historia de Salomón, porque hay mucho que aprender en esta historia de una lucha entre el bien y el mal, entre el linaje de Dios y Satanás. La Biblia dice que se le apareció Jehová a Salomón en un lugar llamado Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y la Biblia nos dice que Salomón hizo una petición muy extraña, diciendo: Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé ni siquiera cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Esta es una petición extraña para un joven de alrededor de 20 años de edad, como Salomón.
Él era apenas un jovencito cuando recibió la responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel. Por eso es una petición extraña, pero Salomón le dice a Dios: dame la habilidad, Señor, de distinguir entre el bien y el mal, para juzgar entre el que tiene razón y el que no tiene la razón. En una sola palabra, lo que Salomón le pidió a Dios fue sabiduría. Y obviamente al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios no solo le dio sabiduría, sino que le dio sabiduría por encima de todos los que vinieron antes de él y todos los que vendrían después de él. La capacidad de tener la sabiduría para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Pero lo más interesante es que Dios no solo le concedió lo que pidió, sino que también le concedió lo que no pidió Salomón. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, le dijo Dios, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dios también le concedió poder y riquezas, cosas que Salomón no pidió. Ahora notemos cómo describe la Biblia esa sabiduría que le dio Dios a Salomón. Y dio a Salomón Dios sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etanesraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de sabiduría de Salomón. Así que después de leer todo lo que llegó a escribir Salomón, los proverbios, vemos que fue un botánico, un zoólogo, un juez supremamente sabio, el hombre más famoso de la tierra que había recibido ese don especial de parte de Dios. Dice la Biblia al respecto: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y respecto a la sabiduría que Dios le dio a Salomón, la Biblia dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es apenas el principio de la sabiduría. O sea que si nosotros no tenemos el temor a Jehová, entonces no tenemos ni siquiera el principio de la sabiduría. Proverbios, el primer libro que escribió Salomón, nos explica un poco más de lo que es la sabiduría. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. En otras palabras, el distinguir el bien del mal y escoger el bien y aborrecer el mal, eso es sabiduría. Explica respecto al libro de Job diciendo: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Dios le dio a Salomón la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y escoger el bien y obviamente rechazar el mal. Pero la Biblia nos dice que la sabiduría que Dios le dio a Salomón era condicional. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, le dijo Dios a Salomón. Pero había alguien que estaba muy al pendiente de lo que estaba pasando con el joven Salomón. Sí, ese alguien era el enemigo del linaje santo, Satanás. Así la Biblia nos dice que lentamente Salomón fue envuelto por las artimañas de Satanás, y entonces el hombre más sabio de la tierra, ese hombre más prudente, ese hombre que pidió a Dios inteligencia y sabiduría,
se convirtió en el hombre más fatuo, más pecador de la tierra. Satanás usó dos cosas para llevarlo a su caída. Nos dice la Biblia que la riqueza fue uno de los asuntos que lo llevaron a su caída a Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Y esto es escrito inmediatamente antes del capítulo 11 de Primera de Reyes, en donde nos dice que Salomón apostató de Dios, se apartó de la palabra de Dios. Apostatar quiere decir dejar a Dios y vivir conforme a sus propias ideas. O sea que Salomón llegó a confiar en la riqueza, en la prosperidad material, y se le olvidó de lo que dice Dios. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, dice Deuteronomio 8. El segundo elemento que usó Satanás para llevar a la caída de Salomón fue matrimonios con mujeres paganas. Unirse en yugo desigual con las mujeres del mundo. Hacer alianzas a través de matrimonios con naciones paganas. Y la Biblia dice en cuanto a este aspecto de la caída de Salomón: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. A medida que sus inclinaciones iban en descenso hacia lo mundano y descendían sus inclinaciones sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Él razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios, y contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Con frecuencia estas alianzas quedaban selladas por casamientos con princesas paganas. Los mandamientos de Jehová eran puestos a un lado en favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. La apostasía de Salomón, o sea, ese cambio, no se realizó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, un proceso gradual y casi imperceptible para Salomón. Tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía hacer de Israel un pueblo peculiar, y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se negó Salomón a ninguna comodidad, ningún placer. Su alejamiento fue tan grande. Después de haber sido Salomón uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, se transformó en licencioso instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se trocó en enervado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida. La justicia y magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Tremenda sacudida le dio Satanás a Salomón. Pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. Salomón describe esta etapa de su vida en varios textos del libro de Eclesiastés, porque Salomón también fue el autor del libro de Eclesiastés. Veamos ahora la filosofía de este hombre
que un día fue el más sabio en la tierra, ahora convertido en el más fatuo, el más pecador de la tierra. Ya en su vejez Salomón escribió: me amontoné también plata y oro, preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, dice Salomón. Le gustaba la música a Salomón. Y dice la siguiente cita bíblica escrita por él mismo, cuando habla de gozo y placer, dice Eclesiastés en el capítulo 5. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Comer y beber y disfrutar la vida, decía Salomón. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Pero no olvidemos que Salomón está describiendo de cómo fue su vida cuando Satanás lo estaba manteniendo apartado de Dios. Lo que escribe en Eclesiastés es la descripción de su vida cuando Satanás lo tenía atado a él. Dice el capítulo 2 de Eclesiastés: no negué a mis ojos ninguna cosa que desear, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Vemos ahora la vida de Salomón. Tanto se endureció su corazón que su caso parecía no tener esperanza. Pensamientos lóbregos acosaban su alma de día y de noche. Para él ya no había gozo en la vida ni paz mental, y el futuro le parecía sombrío y desesperante. ¿Cómo pudo un hombre tan sabio haberse convertido en este tipo de persona durante la segunda etapa de su vida? Hubiese sido bueno terminar la historia de Salomón cuando terminó de escribir los proverbios en la primera etapa de su vida, pero no fue así. Sin embargo, ahora yo alabo a Dios porque la historia tampoco termina aquí, cuando Salomón ha caído a lo más bajo de su vida. En esta segunda etapa de la vida de Salomón, no, allí no termina su vida. La historia de Salomón no termina aquí, porque Salomón, ya viejo, posiblemente caminando con dificultades, enfermo, doblado, canoso, miserable, deprimido, quizás hasta sordo, sin felicidad y sin gozo y sin paz en la vida, no pudiendo ya dormir tal vez, había un pequeño rayo de luz a través del cual Dios lo volvió a alcanzar. Y aquí podemos aprender que nunca es tarde para entregarse al Señor. No importa cuán bajo hayamos caído, no importa cuán grande es la apostasía, siempre hay un rayo de esperanza de parte de Dios para sus hijos. Despertando como de un sueño al oír la sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. Afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida. Al fin, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura, pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado. Dios no le había cortado por completo, sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, servidumbre de la cual él mismo no podía librar. Y así fue que al final de su vida, ya siendo viejo Salomón, escogió una vez más volver a la senda como linaje santo. Y es de eso de lo que habla Salomón en su libro llamado Eclesiastés. Un libro que más que libro bíblico parece ser un libro que respira pesimismo, de desesperación existencial. La frase con la que empieza el libro de Eclesiastés es: vanidad de vanidades, es todo en esta vida. Eclesiastés es un libro que parece una descripción de una vida hueca y vacía, pero sí, fue un libro que escribió Salomón, y ese libro nos da la certeza de que a pesar de que casi se pierde la lucha
entre el linaje santo y Satanás. Sin embargo, vemos el poder divino actuando en favor de Salomón y del linaje santo. La palabra principal del libro de Eclesiastés es la palabra vanidad. Vanidad significa algo hueco, algo transitorio, algo ilusorio. Es eso lo que coloca Satanás en el corazón de los seres humanos que se dejan llevar por él. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así comienza ese libro de Eclesiastés escrito por Salomón, en donde describe la segunda etapa de su vida. Y aquí hay algo interesante que quisiera decir, porque este libro de Eclesiastés fue escrito principalmente para los jóvenes de hoy en día, pero igual para nosotros los más adultos. Leamos cómo fue la lucha de Salomón. Dice Eclesiastés en el capítulo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me tomé para hacerlas, y he aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Notemos que todo está escrito en tiempo pasado. En Eclesiastés 2, Salomón intentó incluso el suicidio. Por tanto dice, aborrecí la vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de malvados, y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría, pues no tiene el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. En el libro de Eclesiastés, Salomón describe su vida apartado de Dios. Describe lo hueco que es la vida cuando una persona no está con Dios. Salomón está describiendo una vida llena de placeres, de sexo, de fiestas, de bailes, de parrandeo, de opulencia, de mundanalidad, de riqueza. Y cuando llega al final de su vida, se da cuenta que todo eso no tiene absolutamente ningún significado. Y cuando Salomón llega al final del libro de Eclesiastés, nos está hablando a nosotros y sobre todo a los jóvenes de hoy en día. Y Salomón no está hablando algo que no conoce. Más bien Salomón está contando algo que él mismo vivió y le está hablando principalmente a la gente joven. Y es que cuando no se ejecutan luego las consecuencias de nuestras malas obras, muchos decimos, vamos a hacer lo malo, total, ni pasa nada. Pero Salomón dice que aunque pase mucho tiempo, tarde que temprano nuestras acciones tendrán consecuencias. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al malvado, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Entonces Salomón llega en el Eclesiastés al clímax del mensaje para nosotros y para nuestros hijos los jóvenes. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. O sea, haz lo que quieras con tu vida, pues. Gózala si quieres. Ve a donde quieras. Haz de tu vida lo que se te antoje y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Los días malos son los días de los que ya están adultos, o cariñosamente les decimos, viejitos. Antes de que vengan los días malos, dice Salomón. Para ese momento ya Salomón estaba muy adulto cuando escribió Eclesiastés. Y termina Salomón en forma magistral su libro, diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Salomón, al final de su libro, nos está diciendo, mira, si no entendiste nada de lo que dije, no te preocupes.
Esto es lo que quise decir. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón en su vejez, después que había comprobado que todos los placeres que aporta el mundo no son sino vacíos e insatisfactorios. En este libro demuestra cuán imposible es que las vanidades del mundo satisfagan los anhelos del alma. Su conclusión es que la sabiduría consiste en disfrutar con gratitud los buenos dones de Dios y hacer el bien, pues todas nuestras obras serán traídas a juicio. Comprendió Salomón cuán mala había sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos que Dios le había concedido a Salomón. Con pesar y vergüenza Salomón confesó que en la flor de la vida, cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo y vida, se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó el culto de Dios por la idolatría. Al fin, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal, su anhelo y su deseo era evitar que otros pasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado. Salomón, a quien Dios había elegido también para construir el templo de Jehová en Jerusalén y de quien debía venir y nacer el Mesías, Satanás casi lo derrota. Y es que el diablo tenía un odio especial para con Salomón, sencillamente porque él sabía que el Mesías iba a ser hijo del linaje de Salomón. Y así vemos cómo Satanás usa cualquier momento y cualquier circunstancia para derribar al ser humano, y en este caso lo intentó con Salomón como linaje santo, con la única intención de destruirlo y evitar que viniera la simiente prometida por Dios, que debía venir del linaje de David y del linaje de Salomón. Casi logra Satanás su propósito de destruir al linaje santo. Casi termina destruyendo a Salomón. Los seres humanos que caen tan bajo como cayó Salomón ya no vuelven. Son muy pocas las historias que conocemos respecto a quienes logran levantarse de una caída tan baja y oscura como la de Salomón. Satanás casi logra destruir al linaje santo, pero Satanás, una vez más, no tiene éxito. Pero tampoco se va a quedar derrotado. ¿Cuál será ahora su siguiente plan? ¿Contra quién fijará ahora sus ojos Satanás? ¿Cómo intentará ahora parar y destruir al linaje santo de Dios si con Salomón no pudo? No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios, porque estamos estudiando el conflicto entre el linaje santo de Dios y Satanás, que desea acabar con ese linaje. Y a pesar de que hemos llegado ya al final del libro de Génesis, el Antiguo Testamento nos continúa hablando de este gran conflicto entre Satanás y el linaje santo de Dios. Seguiremos analizando la historia bíblica para conocer cómo Dios siempre guía a su pueblo ante las acechanzas del enemigo de Dios. Y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra Génesis 3:15. Por ahora te agradezco tu presencia en el canal, y si te gustó este tema, no te olvides de regalarnos un like, no te olvides de compartir y de suscribirte, porque haciendo esto tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están anhelantes de conocer los planes que Dios tiene para nuestras vidas y para esta humanidad. Dios te bendiga.